Hola a todos, Dios les bendiga, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un placer el poderme dirigir hoy a cada uno de ustedes en sus casitas. Gracias una vez más por estar en sintonía de nuestra transmisión. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Recordándote que las prédicas están en YouTube. Tú vas a encontrar cada una de nuestras prédicas en YouTube. Si no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Está el canal de la iglesia, el que lleva el mismo nombre que la página, y está también mi canal personal. En ambos canales tú vas a encontrar prédicas que van a edificar tu vida, te van a bendecir y van a hablar a tu vida en esos momentos difíciles que puedas estar atravesando. Así que si no te has suscrito a ellos, te hago la invitación para que puedas suscribirte y así poder seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Mientras tanto, me acompañas por favor con tu Biblia, acompáñame con tu Biblia al segundo libro de Reyes, corre conmigo al segundo libro de Reyes. Ese libro se encuentra en el Antiguo Testamento, ahí lo vas a encontrar tú en el Antiguo Testamento, así que corre conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Ahí vamos a estar meditando en esta hora. Te dije, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos del 1 en adelante, y dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella les echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. En esta ocasión te presento una porción de la escritura en donde hay una mujer que acaba de perder a su esposo. Esta mujer que acaba de perder a su esposo tiene una agonía en su corazón. La agonía que esta mujer tiene en su corazón es que el acreedor ha venido a tomar hijos suyos para llevárselos como en pago de la deuda que el esposo dejó. Es decir, si bien es cierto que el esposo en ese momento ya no vivía, y aunque ella daba testimonio, daba fiel testimonio de que el hombre era un hombre que había sido temeroso de Dios, pero mal administrador. ¿Por qué razón? Porque cuando él fallece, lo que le deja a su familia son deudas. Ahora, en aquellos tiempos resulta que existía que si alguien fallecía y sus deudas no estaban pagadas, o no tenía bienes para poder pagar sus deudas, o no había liquidez para que esta persona pudiera sacar adelante sus deudas, resulta que en recompensa o para poder aliviar la carga, para poder solventar esa situación económica, en ese entonces lo que hacía es que
se llegaban a traer los hijos que quedaban con vida de las personas deudoras, y estos hijos los hacían trabajar como esclavos y los tenían como esclavos hasta que lograran solventar dicha deuda. Si dicha deuda era mucho, entonces ellos se quedaban totalmente al servicio de la persona a quien le debían. Pues en esta ocasión, esta mujer estaba preocupada porque iban a llegar a traer sus hijos. Probablemente las damas, mis queridas hermanas que me están viendo, ellas saben el dolor que se siente al tener que separarse de un hijo o ver a un hijo sufrir. Me imagino la impresión de esta mujer a la hora de que llegan a tocarle la puerta y le dijeron: necesitamos el pago de todo lo que tu marido nos debe. Necesitamos el pago de todo lo que ese hombre dejó en deuda. Si no nos lo pagas, te damos hasta tal día. Y si tú no nos pagas para ese día, nos vamos a llevar a tus hijos como esclavos para que nos paguen todo. ¡Wow! Era un balde de agua fría sobre la vida de esta dama. Nadie, ninguna mujer que ame a sus hijos de verdad, que ame a sus hijos con todo su corazón, va a desear que esto le ocurra a alguno de sus hijos. Al contrario, ese es un golpe terrible, así que ella entra en desesperación. ¿Y quién no va a entrar en desesperación teniendo esa semejante noticia? Así que ella entra en desesperación en ese instante y decide ir donde el profeta a contarle lo que le pasaba. El profeta le dice una palabra muy llena de fe y le dice: ¿y yo qué querés que haga? No puedo hacer nada. Es decir, él le dice: yo no puedo evitar que se lleven a tus hijos. Yo no puedo evitar la situación que estás pasando. Yo no puedo evitar que estés atravesando lo que estás pasando. Eso no lo puedo hacer yo. Pero le dice él: te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa que puedas poner hoy a disposición de Dios? ¿Qué tienes en tu casa para que Dios pueda hacer un milagro? Ella le dice en ese momento: tu sierva no tiene nada. Tu sierva absolutamente no tiene nada en su casa, nada más que solamente una vasija de aceite. Eso es todo lo que tengo, les. Y Eliseo le dice: es todo lo que Dios necesita para hacer el milagro. Hazme un favor, le dice Eliseo. Ve a tu casa, agarra esa vasija de aceite, saca a tus hijos y dile que vayan a buscar varias vasijas. Que vayan a buscar varias vasijas. Que vayan casa por casa y le pidan a los vecinos que les den vasijas. No pocas, muchas vasijas les. A mí se me imagina que la mujer en ese entonces ha de haber dicho: ¿cómo al profeta se le ocurre que yo vaya y pida, por ponerte un ejemplo, unas 100, 200 vasijas? ¿Qué voy a hacer yo con 200 vasijas vacías si yo solamente tengo una vasija llena de aceite? No puedo hacer nada, pues. Sin embargo, ella va, pide muchísimas vasijas y dice la escritura que ella agarró la vasija llena, tenía la vasija vacía y comienza a desvaciar aceite sobre la vasija vacía. Esta vasija se llenó y aquí seguía aceite. ¡Wow! La mujer se queda sorprendida y dice: ¿cómo es esto posible? Va, agarra otra vasija, vuelve a desvaciar aceite sobre ella, desvacía el aceite y cuando ve que ha desvaciado aceite otra vez, vuelve a ver y dice: ¡wow! El aceite no se acaba. Así que sigue llenando 5, 20, 30, hasta que llegó a 200 vasijas. Esto es por ponerte un ejemplo, pueden haber sido muchísimas más. Digamos, llegó a 200 vasijas y le dice el hijo ahí adentro: mamá, le dice, ya se acabaron las vasijas, ya no hay. En ese instante el aceite se detiene y dejó de fluir. Vuelve a ir donde el profeta ella y le dice: Señor, ahora tengo muchísimo aceite, ¿qué hago ahora? Y él le dice: vende el aceite y con eso vive tú y tu familia. En ese momento Dios hace muchos milagros sobre la viuda. La primera es la multiplicación del aceite, porque por lógica, si tú tienes una vasija llena y una vacía, pasas el aceite, la otra se va a vaciar.
Sin embargo, ella echó 2, 3, 4, 5 y el aceite seguía fluyendo, el aceite seguía ahí. Segundo milagro que hace, sus hijos no se van por esclavos y ella logra solventar su deuda. Tercer milagro, de esa vasija que ella le entregó a Dios, Dios multiplicó el aceite, pagó sus deudas y de ahí para allá Dios bendijo sus vidas y de eso vivieron ella y sus hijos. Conclusión, se hicieron empresarios. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿O por qué nos ha sacado hoy? ¿O por qué en esta ocasión nos está hablando de esta viuda? Porque muchas veces nosotros creemos que no tenemos nada para ofrecer. Muchas veces tú y yo creemos que para poder llegar delante de Dios tenemos que tener muchísimas cosas y no es así. A veces lo único que tú tienes es un corazón roto. A veces lo único que tú tienes es tu corazón lleno de gratitud. A veces lo que tú tienes nada más son tus manos, tu boca para elevar una oración y que Dios haga un milagro. Muchas veces nosotros nos sentimos de manos atadas al pensar que necesitamos algo para que Dios obre y Dios no necesita nada. Y yo te quiero preguntarte hoy a ti, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué hay en casa que puedas poner al servicio de Dios? ¿Qué tienes en casa con lo cual Dios te pueda utilizar y pueda hacer un milagro en tu vida? No, Dios no te está pidiendo algo grande, no, algo sencillo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué te hay en tu casa? ¿Tienes tus rodillas para poder doblarlas y elevar una oración a Dios? Hermano, yo solamente tengo esto. Eso es suficiente. Y eso es lo único que Dios necesita para hacer el milagro. Eso es lo único que Dios necesita. Ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Ahí estaba la viuda estaba preocupadísima. ¿Qué voy a hacer? Se van a llevar a mis hijos. Profeta, ¿qué hago? Tú me puedes decir a mí, hermano, ¿qué hago? Estoy desesperado. Cada día no veo esperanzas para mi familia. Cada día no veo esperanzas en la relación. Cada día no veo esperanzas en lo que yo voy a aprender. Cada día yo no veo esperanzas en lo que vaya a suceder. Habían dicho que iban a abrir la fase 2. Estaba entusiasmado. Probablemente iba a entrar a trabajar. Y ahora me dicen ya no. O sea, se va a cerrar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? ¿Qué tienes para decirle a Él, Señor, este es lo único que tengo, lo deposito en tus manos? Yo sé que así como multiplicaste el aceite de la viuda, vas a multiplicar lo que yo tengo ahora. ¿Qué tienes? ¿Hay que pagar mañana los recibos? ¿Cuánto tienes en tu bolsa? ¿Una cora? Eso es lo que tus ojos miran. Ponlo delante de Dios, ponle manos, bendícelo en el nombre de Jesús y declara que Dios va a multiplicar ese dinero. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Nota lo que el profeta hace. El profeta no le dice, de veras que tenés un gran problema, mujer. Pobrecita de ti. Mira, pues no hay esperanza. Lo único que puedes hacer es esperar a que lleguen a recoger a tus hijos. El profeta no le dice eso. El profeta lo que le dice es, declárame qué tienes en casa. Declárame qué ofreces. Declárame qué pones delante de las manos de Dios para que Dios haga un milagro en tu vida. Y hoy yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tienes en casa? ¿Qué hay en tu casa? Si no tienes nada, por lo menos tienes una oración y esa oración puede ir delante de la presencia de Dios y hacer descender ese milagro que tanto estás necesitando. ¿Quieres que te diga algo, mi querido hermano? Yo lo único que puedo hacer es acompañarte en oración y creer por el milagro. Pero yo te invito hoy a que tú puedas ofrecerle algo a Dios. ¿Hay alguien enfermo en tu familia? ¿Hay alguien que está enfermo y que ya tienes días de que ha estado enfermo y no hayas que hacer? ¡Ey! La Escritura dice, pon las manos sobre los enfermos. Declara sanidad sobre ellos.
y ellos sanan. Hermano, pero ¿y cómo hago eso? Solamente ora. Solamente pon tus manos, declara la sanidad, repréndela en el nombre de Jesús y vas a ver que Dios va a hacer ese milagro en tu vida. No necesitas 5 días de ayuno, 40 días de ayuno y oración. No, 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 no. Solamente necesitas llegar, poner las manos y declarar que así va a ser. Hermano, salí hoy allá afuera. No sé si vendría contaminado del virus. ¡Ey! La Escritura dice que ningún mal te va a tocar a ti. La Escritura dice que la plaga y ni la peste destructora va a llegar a tu casa. Hermano, pero ¿qué pasa? Y si llego, declárate sano en el nombre de Jesús. Pero nunca dejes que el problema que estés atravesando sea mayor a tu fe. Porque jamás el problema va a ser mayor al poder de nuestro Señor Jesucristo. Jamás el problema o la dificultad que vayas a estar atravesando va a ser mucho más grande que el poder de nuestro Dios. Nunca eso va a ser posible. El mismo diablo se te puede presentar y ni el mismo diablo es más poderoso de aquel que te acompaña. Ni el mismo diablo es más poderoso que aquel que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Es más, la misma Escritura dice allá en Colosenses 2:15 que Cristo exhibió públicamente a todos los principados y los humilló en la cruz del Calvario. Ellos ya están humillados. A ellos lo único que les toca hacer es huir cuando tú le digas se me van de aquí. Porque quieres que te diga algo. El enemigo nota cuando alguien tiene fe. La enfermedad nota cuando alguien tiene fe. La escasez nota cuando alguien tiene fe. Se para firme en fe y le dice te vas. Ella desaparece. Ella desaparece. Así que yo quiero invitarte en esta hora. A ti que me estás viendo allá en casa. A ti que estás en casita viendo esta transmisión una noche más. Desde mi casa hasta tu casa. ¿Qué tienes para ofrecerle a Dios? ¿Qué tienes para darle? ¿Tu corazón? ¿Tu vida? ¿Tu familia? Entrégale tus hijos. Dile, Señor, yo deposito tus hijos, mis hijos en tus manos. Cuídalos, protégelos. Que nada los toque, que nada los dañe. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes para hacer? Hermano, solamente tenemos un poco de comida. Pon las manos sobre ella y espera ver la multiplicación que Dios va a hacer. ¿Cuántas veces Dios no multiplicó panes y peces para darle de comer hasta 5,000 personas? Encontramos ese milagro en los evangelios muchísimas veces. ¿Tú crees que no lo puede hacer contigo? Por supuesto que lo va a hacer. Hermano, pero si mi familiar no está en mi casa, sino que está en otro lado, ¿cómo hago para orar por él? Pon las manos así y declara en el nombre de Jesús. La fe llega donde él está. Dios va a hacer el milagro donde él se encuentre, ya sea aquí, en China, en Estados Unidos, en Europa, en Italia, donde quiera que esté. Tú ora por él y el milagro va a ser hecho. Creámosle a Dios por un milagro. Esa viuda estaba preocupada, no hallaba qué hacer. Su esposo había sido un mal administrador porque la dejó en deudas. Pero el profeta le dice, hey mujer, yo no puedo hacer mucho, pero te pregunto, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes en casa? Y esa es la pregunta que yo te hago el día de hoy. ¿Qué tienes en casa? Tus manos. Pon tus manos y ora. Y declara que Dios va a bendecir tu vida. Declara que Dios va a bendecir tu negocio. Declara que Dios va a bendecir tus clientes. Declara que Dios va a prosperar tu empresa. No importa. A Dios no le sorprende lo que tú le vas a pedir. Ni se va a asustar ni te va a decir no. Si tú tienes fe, el milagro va a ser hecho en tu vida. Así que, ¿qué tienes? Ya sea poco o mucho. Ponlo hoy delante de Dios y deja que Él haga el resto. Solamente cree y deja que Dios haga el resto en tu vida. Te puedes preocupar, pero la preocupación no va a ser el milagro. La preocupación no te va a dar la respuesta. La aflicción no va a hacer nada para darte una solución. Pero si lejos de preocuparte lo llevas delante de Dios y le crees a Él,
Él sí va a poder hacer el milagro y quitarte esa preocupación que puedes tener dentro de ti. Quiero pedirte también que compartas el mensaje de Dios, que compartas el mensaje para que más nos podamos unir y cada día sintonizarnos para poder pedirle a Dios, recibir una palabra de fe y tomar nuevas fuerzas para hacerle frente a las dificultades que la vida nos presenta día con día. Un abrazo a la distancia, que el Señor me los bendiga. Gracias por sus likes y su sintonía. Nos vemos en la próxima